Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy os voy a enseñar dos máquinas de la marca Bevor que juntas dan muchísimo juego. Por un lado tenemos un plotter de corte. Y por otro lado tenemos una prensa térmica, 5 en 1. Tan fácil como esto. Lo interesante es que aunque estas máquinas pueden utilizarse por separado, si las juntas puedes realizar muchísimos proyectos personalizados como camisetas, gorras, tazas, platos y mucho más. El plotter es el encargado de cortar con precisión los diseños sobre vinilo. Y la prensa térmica fija esos diseños sobre diferentes materiales mediante presión y calor. Voy a empezar con el plotter, con un proyecto que te va a gustar. ¡Vamos allá! Voy a restaurar esta vieja nevera con vinilos para darle un aspecto totalmente diferente. Lo primero que voy a hacer es limpiar la nevera con alcohol de limpieza. Y mirad, también he decorado la botella. Empiezo limpiando toda la nevera con alcohol de limpieza para eliminar cualquier resto de grasa o suciedad que pueda afectar a la adherencia del vinilo. Después lijo ligeramente las zonas con óxido para dejarlas lo más lisas posible, eliminando cualquier imperfección que sobresalga. También retiro el tirador de la puerta ya que estaba bastante deteriorado. Una vez preparada la superficie os enseño el diseño que irá en la puerta. El resto de la nevera, tanto los laterales como la parte superior, irá completamente forrado con un vinilo verde. Como ya tengo todas las medidas tomadas, corto cada pieza manualmente para que encaje perfectamente en cada cara de la nevera. Ahora retiramos el papel soporte del vinilo. Antes de colocarlo, pulverizo tanto el adhesivo del vinilo como la superficie de la nevera con agua y unas pocas gotas de jabón. Es importante utilizar muy poco jabón, solo el suficiente para que el vinilo pueda deslizarse durante unos instantes y podamos colocarlo exactamente en su posición. Gracias a esta mezcla podemos mover ligeramente el vinilo hasta dejarlo perfectamente alineado. Después, con una espátula vamos expulsando poco a poco todo el agua y el aire atrapado. Repito exactamente el mismo proceso en todas las piezas. En la puerta realizo unos pequeños cortes en las esquinas y alrededor de la bisagra, para que el vinilo se adapte perfectamente a todas las formas. Vale, ya la tengo forrada y ahora hay que esperar a que se seque para poner los otros vinilos. Para el resto del diseño voy a utilizar 3 vinilos, en color dorado, blanco y rojo, para hacer exactamente esto. Para cortar el diseño utilizo el plotter de corte. Primero colocamos el rollo de vinilo sobre los rodillos de arrastre, asegurándonos de que quede bien alineado. Después bajamos las palancas traseras para que los rodillos ejerzan la presión necesaria y sujeten el material firmemente. Esa presión también puede ajustarse si vemos que es excesiva o demasiado ligera para el tipo de vinilo que estamos utilizando. Antes de empezar el corte podemos desplazar el vinilo hacia adelante y hacia atrás desde los controles para comprobar que entra completamente recto. Cuando está todo correctamente alineado, movemos el portacuchillas hasta el punto donde queremos que comience el trabajo y fijamos esa posición como origen mediante el botón correspondiente. Entre los accesorios del plotter viene un pendrive con el software de corte. Una vez instalado en el ordenador, simplemente importamos nuestro diseño vectorizado. Este diseño está compuesto por 3 colores y el programa permite trabajar cada uno por separado. Selecciono primero el color dorado. Antes de cortar, el plotter realiza una comprobación del área de trabajo y una vez confirmamos que todo es correcto, comienza el corte. Después repetimos exactamente el mismo proceso con el vinilo blanco y por último con el rojo. Al trabajar con rollos grandes, una vez terminado cada corte, elimino el exceso de material utilizando un cúter de gancho, que permite hacerlo de forma rápida y segura sin dañar el diseño. Vale, ya tengo los 3 colores hechos y ahora voy a descubrir el dibujo. Me voy a ayudar de una cuchilla. Para facilitar el pelado del vinilo, primero divido el trabajo en varias secciones. De esta forma resulta mucho más cómodo retirar únicamente el material sobrante. Poco a poco vamos descubriendo el diseño ayudándonos de una cuchilla de precisión para levantar las piezas más pequeñas.
Tener el diseño original cerca es muy útil para comprobar en todo momento qué partes debemos retirar y cuáles deben permanecer. Para colocar el resto de vinilos voy a utilizar un transportador, que es semiadhesivo y me va a ayudar a ubicar las letras correctamente. Es un poco difícil de entender, pero cuando lo veáis lo vais a comprender. Aunque pueda parecer sencillo, en diseños grandes es mucho más cómodo realizar este proceso entre dos personas para evitar que el transportador se pegue antes de tiempo o aparezcan arrugas. Una vez colocado el transportador, vuelvo a dividir el diseño en varias secciones para trabajar con mayor precisión. Presento la primera pieza sobre la puerta utilizando cinta de carrocero. Cuando estoy segura de que todo está perfectamente colocado, presiono el transportador con la espátula para que el vinilo quede completamente adherido a él. Después retiro únicamente una parte del papel soporte. Fijo primero la mitad inferior del diseño y una vez ya está pegada, retiro la cinta de carrocero porque el transportador mantiene el diseño exactamente en su sitio. Ahora solo queda retirar el resto del papel soporte, seguir presionando con la espátula para que el vinilo se adhiera completamente a la nevera. Y finalmente retirar el transportador poco a poco. Si todo se ha hecho correctamente, el diseño permanecerá perfectamente pegado sobre la superficie. Repito exactamente el mismo proceso con todas las piezas del diseño. Como ya tenía el proyecto preparado en el ordenador, conozco las medidas exactas de cada elemento, así que únicamente voy comprobando las distancias con una cinta métrica y sujetando cada pieza con cinta de carrocero antes de fijarla definitivamente. Este sistema sirve para prácticamente cualquier trabajo con vinilo de corte. Primero el diseño se transfiere al transportador y desde ahí pasa a la superficie definitiva, ya sea una nevera, un mueble, un cristal o cualquier otro objeto. Si nunca habéis trabajado con vinilo de corte, mi recomendación es practicar primero sobre alguna superficie de prueba. Es una técnica muy sencilla, pero requiere un poco de práctica para coger soltura, especialmente al colocar diseños grandes o con muchos detalles. Y mirad, otro diseño de nevera. Como podéis ver, en estos otros proyectos las posibilidades son enormes. Cualquier electrodoméstico, mueble antiguo o superficie lisa puede transformarse por completo con un diseño personalizado. Y mirad, otros proyectos que he realizado. Este bidón lo he transformado en esta papelera. Con el culo de un bidón que lo he recortado y una plancha como esta, he hecho este luminoso y este lo tengo por terminar. Y con una placa de luz como esa, he hecho este de Johnny Walker. La otra protagonista es esta prensa térmica 5 en 1, que incluye distintos accesorios para trabajar sobre diferentes materiales. Veamos qué sabe hacer. Para este proyecto voy a preparar una camiseta personalizada. El diseño ya lo tengo listo en el ordenador y voy a utilizar un vinilo textil. El proceso de corte es prácticamente el mismo que hemos visto con el vinilo adhesivo, aunque aquí hay una diferencia muy importante. Antes de enviar el diseño al plotter, hay que activar la operación de espejo o reflejo en el programa. De esta forma, cuando lo coloquemos sobre la camiseta quedará orientado correctamente. Con el diseño preparado ya podemos comenzar con la prensa térmica. Antes de colocar el diseño, realizo un primer planchado únicamente sobre la camiseta. Con ello eliminamos posibles arrugas y también la humedad que pueda tener la tela. Ahora colocamos el diseño en la posición deseada. Una vez colocado, protegemos el diseño con una hoja de papel de horno y realizamos el prensado. En este caso utilizo una temperatura de 160 grados durante 10 segundos. Al terminar el tiempo retiramos el papel de horno y también la lámina transportadora transparente. El diseño ya habrá quedado perfectamente adherido a la camiseta.
Para asegurar una mayor fijación, vuelvo a colocar el papel de horno y realizo un segundo prensado durante unos segundos más. Con ello conseguimos un acabado mucho más resistente al uso y a los lavados. Además del vinilo textil, también existen diseños ya preparados que pueden comprarse directamente en tiendas especializadas o por internet. Los hay tanto en vinilo de transferencia como en sublimación, por lo que permiten personalizar prendas sin necesidad de cortar nosotros mismos el diseño. Ahora voy a utilizar un diseño de sublimación. El proceso es igual que el anterior. Hacemos un planchado en la camiseta. Coloco el diseño. Lo protegemos con papel de horno y aplicamos la temperatura y el tiempo recomendado para ese papel de sublimación. Retiramos la lámina transportadora transparente. Volvemos a darle un prensado con el papel de horno. Y el diseño ha quedado perfectamente transferido al tejido. Como podéis ver, aquí os enseño varias camisetas que he realizado utilizando tanto vinilo textil como sublimación. Dependiendo del acabado que busquemos, una técnica u otra puede ser la más adecuada, pero ambas ofrecen resultados muy profesionales. Tenéis todos los enlaces debajo en la descripción. Podéis comprar el pack por 453,90 € o elegir la prensa térmica y la cortadora por separado. Hay distintos modelos y precios para que escojáis el que mejor se adapte a vosotros. Voy a colocar el accesorio para gorras. Para ello tenemos que quitar esto. No es necesario retirarlos por completo, basta con aflojarlos para poder deslizar la plancha y extraerla. El accesorio para gorras se instala exactamente igual, lo introducimos deslizándolo en la misma guía y volvemos a apretar los tornillos para que quede perfectamente sujeto. Después conectamos el accesorio mediante el conector correspondiente. Tiene una forma específica, así que solo hay que alinearlo correctamente hasta que quede completamente encajado. Ahora pasamos a la parte inferior de la prensa. Retiramos las tuercas de mariposa para extraer la plancha inferior. Debajo encontramos un carril guía donde se desliza el accesorio para gorras. Con el accesorio instalado ya podemos colocar la gorra bien estirada sobre la base. El proceso de personalización es exactamente el mismo que con la camiseta. Primero realizamos un prensado sin el diseño para eliminar la humedad y las arrugas del tejido. Después colocamos el diseño en su posición, lo protegemos con papel de horno y aplicamos la temperatura y el tiempo recomendado por el fabricante del vinilo. Una vez terminado el prensado, retiramos el papel protector y la lámina transportadora. Volvemos a darle un prensado con papel de horno y ya tendremos nuestra gorra completamente personalizada con un acabado limpio, resistente y de aspecto profesional. Con papel de sublimación y estos accesorios podrás hacer platos y tazas con los diseños que más os gusten. Conclusión. El motivo de tener estas dos máquinas puede ser capricho, arte, hobby, negocios, pero de lo que sí que estoy segura es de que te vas a divertir como un niño, os lo aseguro. Y si os han gustado, haré un vídeo exclusivo y más detallado de cada una de ellas y por supuesto con nuevos proyectos. Si os interesa cómo vienen las máquinas, el montaje, los accesorios que incluyes, quédate que veréis unas secuencias rápidas. Empezamos con el plotter de corte. Lo primero que encuentro es una pequeña caja donde vienen los diferentes accesorios, entre ellos una tarjeta de activación del software con la información necesaria para registrar SynMaster, el programa de corte incluido con el plotter. También incluye 3 cuchillas de corte. Ninguna viene instalada de fábrica, así que tendremos que montar una antes de utilizar el plotter por primera vez. Además, encontramos el pendrive con el software, el cable de alimentación, un cable USB para conectar el plotter al ordenador, un cable serie, una bolsita con toda la tornillería para el montaje, el libro de instrucciones que viene en inglés y una hoja con el esquema de montaje de la base del plotter. Aquí ya tenemos el plotter y es un modelo de 870 milímetros de ancho y 95 vatios de potencia.
En otra caja vienen todas las piezas del soporte. Encontramos las ruedas, las patas, las traviesas, los tubos portarrollos para colocar los vinilos. En la parte frontal del plotter encontramos el panel de control, con una pantalla digital desde la que podemos ajustar fácilmente la presión de corte, la velocidad y controlar la posición de portacuchillas. En la parte trasera están las 3 palancas que sujetan el vinilo mediante los rodillos de arrastre. Aunque el manual de instrucciones no viene en español, el montaje resulta muy sencillo porque incluye un esquema muy claro con todos los pasos. Además, los tornillos vienen clasificados por tipos, por lo que únicamente hay que seguir el dibujo e ir montando las piezas en el orden indicado. Primero se monta la estructura principal, después las traviesas, los soportes para los portarrollos y por último las ruedas, que además incorporan freno. Una vez terminada la estructura, solo queda colocar el plotter encima. Ahora pasamos a la prensa térmica. Al abrir la caja encontramos todos los accesorios perfectamente protegidos para evitar daños durante el transporte. También incluye el manual de instrucciones, que igualmente está en otros idiomas, aunque en este caso prácticamente no hace falta porque la máquina llega prácticamente montada de fábrica. Lo único que tenemos que instalar son las patas de apoyo para darle una mayor estabilidad sobre la mesa de trabajo. Esta es una prensa térmica 5 en 1 de 1800 vatios, con una superficie de trabajo de 38 x 38 centímetros. Incorpora un brazo giratorio de 360 grados que facilita mucho el trabajo y mejora la seguridad, ya que permite apartar completamente la plancha caliente mientras colocamos las prendas o los distintos accesorios. El panel de control es muy intuitivo. Desde él podemos configurar fácilmente la temperatura y el tiempo de trabajo según el material que vayamos a utilizar. Además, mediante la rueda de presión podemos ajustar la fuerza que ejerce la prensa sobre la pieza. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.